Sí, lo estamos mirando en todas las capillas que me tocan a mí, la palabra de Dios, este tema. Y está basado en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña que es toda inspirada por Dios. Quiere decir que toda desde Génesis hasta Apocalipsis es dada por Dios. Dios inspiró a las personas que la escribieron para poder darnos esta palabra. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios es útil. Cuando tú necesitas hacer algo en la escuela, necesitas hacer una pluma, usar una pluma, necesitas usar una computadora en este tiempo, necesitas usar un celular, porque todo eso es útil. Sin ello, no puedes cumplir con lo que tienes que hacer. Así la palabra de Dios es útil y sin la palabra de Dios nosotros no podemos agradar a Dios, no podemos vivir una vida correcta, mucho menos una vida que sea lo más eficiente y lo mejor, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios es útil y como eso debemos de verla. Hemos mirado algunas formas en las que la palabra de Dios es útil, porque la miramos en comparación con diferentes objetos o diferentes cosas con las que podemos comparar la Biblia y ver su función y entender entonces cómo trabaja. ¿Alguien me puede decir alguno de estos objetos con los que hemos comparado la palabra de Dios? Que en la misma palabra de Dios se compara. Un ¿Alguien recuerda espejo. algo? ¿Ah? Un espejo. Un espejo, exactamente. Es un espejo porque nos revela quiénes somos. Acuérdense que cuando estábamos en la mañana, tienes que mirarte al espejo. Yo el otro día me levanté al espejo y tenía todos estos cabellos así. Y dije, hoy tengo que aplacarlos, tengo que aplacarlos, tengo que aplacarlos. Si no me hubiera visto el espejo, yo todo a gusto, pero hay algo mal. Algo que tiene que ser corregido. Así, tú y yo debemos ir a la palabra de Dios. A veces que estamos bien a gusto con el pecado, pero debemos ver en la palabra de Dios lo que está bien en nuestra vida y lo que está mal. Y aquello que está mal, corregirlo para acercarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Otro más, aparte de un espejo, ¿qué más? La palabra de Dios es como, ¿alguien recuerda? Aparte de espejo, Fuego consumidor. como fuego, exactamente. Es como fuego porque el fuego no solamente consume, sino también purifica. Consume a lo que es como lo miramos aquí en la imagen, a las plantas secas, a la madera, esa la consume. Pero el oro, pero la plata, las piedras preciosas son purificadas por el fuego. Así es como Dios quiere que nosotros seamos puros, que nuestra vida sea pura. ¿Y cómo la vamos a purificar? La palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando nosotros entendemos, guardamos y practicamos la palabra de Dios en nuestra vida será limpia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué crees que hay problemas en tu vida y dices, ay, ¿por qué esto y una y otra vez? ¿Será que no estás lleno de la palabra de Dios? ¿Será que yo no estoy lleno de la palabra de Dios? Nos hace falta mucho ser llenos de la palabra de Dios. Aparte del espejo y del fuego, y aparte de Diego, quiero que otra persona más me diga, ¿qué más comparamos la palabra de Dios? ¿Con qué más? ¿Con qué otros objetos? Faltan dos. Ya miramos espejo, ya miramos el fuego, ¿con qué más? Hay mucha gente aquí. No creo que alguien no me pueda decir. Ánimo. ¿Con qué más comparamos la palabra de Dios? Espejo, fuego, ¿qué más? Hay muchos aquí. Ok, voy a empezar a decirlos por nombre entonces. Café, A ver, dígame. agua. Belén, te me estás adelantando. Todavía no hemos visto esa. Ah, Belén puso una. A ver, Jordan, ¿con qué? pues agua. Con el agua. Sí podría ser el agua, pero aún no hemos visto el agua. ¿Cuáles las que miramos hace 2 semanas? La miramos hace 2 semanas. Pues ¿Con el loro? Con el oro, no. Hace 2 semanas lo miramos. con el hierro. Parecido al hierro. ¿Es un qué? ¿Es como Metal. un? No, casi, pero no. Es algo que está hecho de metal.
¿Escudo? Como un escudo, exactamente. Como un escudo. ¿Por qué? Porque nos defiende. Cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, Dios se encarga de protegernos. ¿Ok? Dios está en control. Tú cumples los preceptos de Dios y Dios te defenderá. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Exactamente. La palabra de Dios es escudo a todos los que en él esperan. Y nos falta otra cosa que también está hecha de hierro. Martillo. Exactamente, como un martillo. ¿Por qué? Porque el martillo quebranta la piedra. El martillo quebranta la piedra, así el corazón duro. Pero cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, Dios va a quebrantar. Exponte a la palabra de Dios. Ponte ahí a estar atento a la palabra de Dios. Deja un ratito Facebook, deja un ratito Instagram, deja un ratito Snapchat, deja un ratito los juegos, deja un rato la tele, deja un rato Netflix, ponte un rato a exponerte a la palabra de Dios. Todos necesitamos eso, todos necesitamos. Muy bien, entonces ahorita vamos a continuar y vamos a mirar el punto número 5. ¿Con qué más podemos comparar la palabra de Dios? Y este es un pasaje muy conocido. Lo tenemos ahí. Número 5, la palabra de Dios es una lámpara. Salmo 119, 105 es el versículo que nos indica que la palabra de Dios es una lámpara. Y me va a ayudar a leer el versículo, a ver, ¿quién me puede ayudar? Isis, ¿me ayudas por favor a leer Salmo 119, 105? Ahí está en la pantalla. Prende tu micrófono. Ahí está. Muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien, muchas gracias, Isis. Exactamente. La palabra de Dios nos dice que la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. ¿Alguien de aquí ha estado alguna vez en un campamento? ¿Alguien de aquí ha estado quizá en un lugar muy oscuro? No sé si alguna vez te has encerrado, en un cuarto, quizá en pleno día, pero que el cuarto está oscuro. No sé si alguna vez lo has hecho. Y te encierras y no encuentras el apagador. Es como que, ¡ay, qué miedo! Pero no sé si te has... Y en ese mismo cuarto, ves que a través de una ventana, a través de la puerta, una rendija, entra un rayo de luz. ¿Y no te has dado cuenta cómo ese rayo de luz parte la oscuridad? Porque por todo lado donde pasa esa luz, no está oscuro. No sé si has estado en alguna situación así. Yo lo he estado. Sí, de hecho, la vez pasada en el campamento. Ah, exactamente. Así pasa. Cuando hay veces que no miramos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos luz. Imagínate, ¿qué pasaría sin luz? Deja que no tuviera la computadora, deja que no tuviera un refrigerador, deja eso. Sin simple focos, sin luz, ¿qué pasará? Una vez en Mexicali, hace como 9 años más o menos, ustedes no se van a acordar, obviamente, eran unos pequeños saltamontes. Hace como 9 o 8 años, se fue la luz en toda la ciudad. Toda la ciudad se fue la luz, un día entero. Un día entero estuvimos sin luz. En el día, estuvimos ahí sin luz y era como que, ¡ay, qué va a pasar! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero luego llegó la noche. Llegó la noche y no se veía Profe, nada. Espérenme un poquito. Llegó la noche, no se veía nada. Tuvimos que sacar linternas, tuvimos que sacar velas para poder ver. Al día siguiente llegó, pero sin luz no podemos saber a dónde vamos ni qué hacemos. Podemos tropezar. Dígame, ¿qué me iba a decir? Rápido, antes de continuar. que si era tiempo de calor o de frío. Fíjate que no era tiempo de calor esa vez, no sé por qué, pero se fue no solamente aquí, se fue también en Calexico y en algunas partes de Estados Unidos, que estamos juntos en cierta manera. No sé por qué se fue esa vez. Hubo una falla y se pasó a todos lados. Fue todo el día. Gracias a Dios no fue en pleno verano. Ok, continuamos entonces. La palabra de Dios es lámpara porque alumbra. La palabra de Dios nos da los pasos a seguir en cada área de nuestra vida. La palabra de Dios es esa luz que ilumina nuestro camino y que nos dice qué es lo que podemos hacer y cómo podemos seguir. Este mundo, y recuerda, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de este sistema, ¿verdad? No del planeta Tierra, pero este mundo
La sociedad está en tinieblas. Y para caminar en este mundo, para que tú y yo podamos caminar en este mundo, necesitamos la luz de la palabra de Dios. Necesitamos una lámpara, así como cuando vas a un campamento y necesitas una lámpara para moverte, porque puedes tropezar con una roca, puedes tropezar con una banca. Así también en este mundo necesitamos la luz para evitar tropezar con el pecado. Las tinieblas, la maldad han cegado todo lo que está en este mundo, todo está cegado. Por eso a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Porque Satanás ha engañado a la gente de este mundo. El mundo está engañado por el maligno, por el diablo. La gente se tropieza en todo momento, se cae y se resbala. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Jesús dijo que este mundo está en tinieblas, pero también dijo que nosotros somos la luz, porque Él es la luz. La palabra de Dios es la lámpara, es la luz que va a iluminar nuestro camino. Lo que nos va a hacer a nosotros esa luz para este mundo, que indica el camino. La palabra de Dios es lámpara porque nos indica cómo debemos vivir. La gente no sabe cómo vivir. La gente solamente dice, esto me parece bien, lo voy a hacer. No, la gente te dice, follow your heart, sigue tu corazón. No, esto se siente bien, lo seguiré haciendo. Esto me hace feliz, lo seguiré haciendo. La gente dice, tú nomás busca lo que te haga feliz. Pero lo que te hace feliz, ¿es correcto delante de Dios o no? ¿Traerá consecuencias buenas o malas para tu vida? ¿Lo que tú haces delante de Dios es correcto o es pecado? Lo que tu corazón quiere, como dice la palabra de Dios, que tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿será lo correcto? La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino. Es una lámpara. No sé si alguna vez ustedes han estado en carretera y de repente, en medio de la noche, no sé si has estado en carretera, y en carretera a veces hay carreteras que son de un carril de ida y de venida y que de repente el carro falla. Está oscuro y estás en medio de la nada. No sé si alguna vez a usted le ha tocado. Si le ha tocado, espere, tal vez alguno. No, espere nada más. Pero imagina que estuvieras en medio de la nada. Entonces te orillas, abres el cofre y descubres algo. No se ve nada. Está oscuro. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que sacamos? La lámpara, ¿verdad? Pero imagínate que no hay lámpara. No hay nada. ¿Cómo lo vas a arreglar? Quizás sea una falla súper mínima. Quizás simplemente hay algo muy sencillo que solamente se tiene que mover, algo que simplemente se tiene que arreglar. Pero como no hay luz, no se puede cambiar. Y son las 12 de la noche, son las 11 de la noche, tendrás que esperar hasta las 6 de la mañana que amanezca y que haya luz para que puedas ver. Quizás sea algo fácil y sencillo, pero sin luz se hace una tarea imposible. Y así nuestra vida. Quizá hay cosas que sean nuestra vida y que debemos cambiarla, pero ni siquiera sabemos qué debemos cambiar, ni cómo arreglarlo, y quizás sea algo fácil. Pero sin la luz de la palabra de Dios, no sabemos cómo arreglarlo. Sin la luz de la palabra de Dios, no sabemos si lo que hacemos está agradando a Dios o no. Quizá tú puedes decir, este programa está bien suave, pero tiene cosas que a Dios no le agradan. Tiene perversidades, tiene obscenidades, malas palabras. La palabra de Dios es luz para nuestro camino. ¿Cómo estás tú con la luz de la palabra de Dios? En este mundo las familias están divididas. La sociedad es un desastre. Y el cristiano, o sea, tú y yo, tenemos la lámpara que pueda alumbrar nuestro camino. Es tiempo de usar esa lámpara. Es tiempo de seguir la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo manejar la vida, nos dice cómo llevar una amistad, nos dice cómo ser mejores estudiantes.
Nos enseña a ser mejores ciudadanos. Nos enseña a ser mejores cristianos. No te me duermas, Lascano. La palabra de Dios nos enseña. Porque todo está en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo vivir una vida que agrade a Dios? Una vida correcta, una vida de paz. Usa la luz de la palabra de Dios en tu vida. Todos necesitamos la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es una luz inagotable para terminar esto. ¿Qué significa? Que cuando usamos la luz de la palabra de Dios no se nos va a acabar. Dios nos dará aún más luz, porque esta luz nunca se acaba. ¿Necesitas más luz? Recarga el teléfono. Pone baterías a la lámpara. La palabra de Dios, mientras tú busques más y más y más, te seguirá alumbrando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, la palabra de Dios no solo es como una lámpara, no solamente es como una luz, sino que la palabra de Dios es como una espada. Es la que nos decía Belén, que se nos estaba adelantando hace rato. La palabra de Dios también es una espada. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y me va a ayudar a leerlo a Lascano porque se me está quedando dormido ahí. ¿Ok? Lascano, prende tu micrófono. No estoy dormido, esos son mis ojos. Ok, Bueno. son los ojos de dormido. Muy bien, ojos coquetos, dice. Muy bien, Lascano, Hebreos 4:12, ahí Dice, está. porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Muy bien, muchas gracias. La palabra de Dios efectivamente es una espada de dos filos. Y fíjate, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algunos de ustedes muy probablemente han mirado alguna vez alguna película de la época medieval, cómo peleaban con la espada, y la espada entraba contra uno de los enemigos, entraba y simplemente cortaba todo lo que estaba a su paso, porque era de dos filos, era afilada y simplemente ahí quedaba la persona. Muy bien, la palabra de Dios hace eso a nuestro alma y nuestro espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque discierne las intenciones y pensamientos de nuestro corazón. La palabra de Dios es espada porque hiere. La palabra de Dios es espada porque hiere. Es de dos filos porque a la vez que hiere, también sana. Es de dos filos porque cura, pero también corta. Es de dos filos porque entristece, pero también consuela. Es de dos filos porque condena, pero también salva. Es de dos filos porque confunde e ilumina. ¿Cómo es esto, hermano Eliel? ¿Cómo es esto, teacher Eliel? Porque la palabra de Dios nos enseña lo que está mal y eso quizá trae dolor, pero también nos dice cómo podemos mejorar y eso trae alegría. Dice que entristece porque señala la maldad y el pecado, pero consuela porque en medio de la aflicción y el dolor nos da palabras de ánimo y de aliento de parte de Dios. Condena porque es clara en el destino del pecador, que es la condenación en el infierno, pero también salva porque dice que no debemos de ir allá, sino que Dios ha preparado un lugar especial para nosotros, para todo aquel que cree. No se pierda, sino que tenga vida eterna, que crea en Jesús. La palabra de Dios confunde a todo aquel que decide no creerla, que decide pagar por su propio camino, e ilumina a aquel que decide creerla y que decide seguirla y practicarla. Por eso la palabra de Dios es de dos filos. La palabra de Dios es de dos filos porque siempre que da un mandamiento de parte de Dios, también da una promesa. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. No te dice, hónralos si son buenos, no te dice, obedécelos si te caen bien, si te dan dinero, si te compran lo que quieres, no dice eso. No dice, obedécelos si están contigo y si no están contigo, no os obedezcas. No dice eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tu papá fue un buen padre, obedécelo. Si fue un mal padre, también tienes que honrarlo. Si tu madre ha sido una buena madre, hónrala. Si ha sido una mala madre, hónrala. Hasta el punto en que si tu padre dice, me abandonó mi padre, de todas maneras tienes que honrarlo.
es un mandamiento de parte de Dios. Debemos de honrar, de darles honor a nuestros padres. Pero dice la palabra de Dios que hay una promesa también para que te vaya bien. Si tú cumples ese mandamiento de parte de Dios, Dios te promete que te irá bien en la vida. Todo mandamiento de Dios tiene una promesa y toda promesa de Dios tiene un mandamiento. Para que podamos agarrar esas promesas para nosotros, debemos de cumplir con esos mandamientos, esas consignas. Por eso la palabra de Dios es de dos filos. La palabra de Dios tiene dos filos y descubre lo que tenemos por delante. Revela lo que hay dentro también de nosotros. Y nada hay en nosotros oculto que no lo manifieste. Las intenciones más perversas, los deseos más malos, las acciones planeadas más terribles que podamos tú y yo tener, la palabra de Dios las señala, las entiende y dice, eso está mal. Por eso es que la gente no quiere acercarse a la palabra de Dios, porque va a ser revelado lo que tiene dentro y no lo quiere dejar. La palabra dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la gente ama más las tinieblas que la luz y no quieren venir a la palabra de Dios? Porque saben que van a tener que dejar su pecado. Porque cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, la Biblia nos enseña nuestro pecado y nuestra maldad. Y lo que debemos cambiar. Por eso dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Exponte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada de dos filos porque penetra hasta lo más hondo. Hiere en lo más profundo del alma y del espíritu. La palabra de Dios llega hasta nosotros, hasta lo más profundo del corazón. Y hace los cambios que tú permitas que haga. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué está en tu corazón? ¿Eso está de acuerdo o en desacuerdo a la palabra de Dios? La palabra de Dios es espada de dos filos porque consuela, pero también exhorta. Y exhorta quiere decir señala lo que está mal y aconseja cómo cambiarlo para agradar a Dios. La palabra de Dios es luz porque ilumina nuestro camino y es espada porque penetra y tiene dos filos esa espada porque nos enseña lo que está mal, pero también nos enseña cómo corregirlo. ¿Cómo estás tú y la palabra de Dios? La verdad espero que estos temas les puedan estar ayudando a ustedes para buscar más en la palabra de Dios. Te voy a decir algo, yo no sé qué va a pasar en este mundo. Yo no sé qué vaya a suceder en el futuro, pero lo que sí sé es que Dios ya lo sabe. Y lo que sí sé es que si yo estoy cerca de Dios, si yo cumplo lo que Dios tiene establecido en su palabra, Dios guardará a aquel que sigue la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice la palabra de Dios en Isaías. Tú sigue la palabra de Dios. Es lo único cierto. Este mundo cambia. Las modas cambian. Las ideas cambian. Las ideologías cambian. Los gobiernos cambian. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es el fundamento constante y firme de la fe. ¿En quién y cómo estás creyendo? Piénsalo, por favor. Vamos a orar, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno. Te pedimos que nos ayudes a ver la palabra, a ver tu palabra como es. Ayúdanos, por favor, a valorarla. Ayúdanos a leerla. Ayúdanos a verla. Ayúdanos, por favor, a analizarla. Ayúdanos, por favor, a apreciarla y a practicarla, Señor. ¿Cómo necesitamos hacer eso en nuestras vidas? Ayúdanos a reconocerla como lo que es, como esa lámpara que ilumina nuestro camino en esta vida, como esa espada de dos filos, Señor, que nos muestra lo más profundo de nosotros y que nos muestra también lo que tú prometes y lo que pides de nosotros. Ayúdanos, por favor, a cumplir lo que está ahí. Estamos en tus manos, Señor. Lo que yo necesito y lo que aquí los muchachos necesitan, ya está tu palabra. Ayúdanos a buscarla. Ayúdanos a dejar un rato
la televisión, ayúdanos a dejar un rato la computadora, ayúdanos a dejar un rato el celular, ayúdanos a dejar un rato la música, ayúdanos a dejar un rato Netflix, ayúdanos a dejar un rato las redes sociales, ayúdanos a dejar un rato todas esas cosas y a dedicar un poco de tiempo a tu palabra. Nunca está de más y siempre traerá beneficios. Ayúdanos a verla como lo que es, Señor. Estamos en tus manos. Gracias por todo en este día. Pedimos tu bendición y tu cuidado en esta mañana. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Muy bien, chicos.